Presunciones de poder. Las clases dominantes de todo el mundo odian y temen al comunismo no por su falta de democracia política, sino porque intenta establecer la democracia económica mediante la construcción de un sistema social igualitario, colectivista, aunque rara vez lo llegan a admitir. Esta política intervencionista contrarrevolucionaria se basa en varios sospechosos supuestos que podrían ser descritos y refutados de la siguiente manera. 1. Los líderes estadounidenses tienen el derecho de definir los límites del desarrollo socioeconómico de otras naciones. Falso. Bajo ningún canon de derecho internacional o cualquier otra restricción legal, los líderes de este país tienen el derecho de decidir qué tipo de sistema económico o modo de desarrollo social puede adoptar otro país. Al igual que ningún líder de otro país, tiene la potestad de dictaminar tales cosas para los Estados Unidos. En la práctica, el dictar es en realidad un ejercicio de fuerza sobre los débiles. Una política de la fuerza, no del derecho. 2. Los Estados Unidos deben ejercer un rol de contención contrarrevolucionario para proteger nuestros intereses nacionales. Esto solamente es cierto si es que equiparamos nuestros intereses nacionales con los intereses de los inversionistas de las altas finanzas. El intervencionismo estadounidense ha sido muy efectivo en la construcción del neoimperialismo, manteniendo la tierra, la mano de obra, los recursos naturales y los mercados de los países del tercer mundo disponibles a precios de ganga para las corporaciones multinacionales. Pero estos intereses corporativos no representan los intereses del pueblo estadounidense. El pueblo paga por los enormes presupuestos militares y soporta la exportación de sus empleos a los mercados laborales extranjeros. La afluencia de miles de inmigrantes empobrecidos que compiten por el escaso empleo y la vivienda, y varios otros costos del imperio. Además, los gobiernos revolucionarios como Cuba, Libia, Vietnam y Corea del Norte estaban, y todavía están, ansiosos por comerciar y mantener relaciones pacíficas con este país. Estos países no representan una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos o a su pueblo, sino a los intereses extranjeros del capitalismo global. Si se permite el aumento del número de países con un sistema socialista alternativo, uno que utiliza la tierra, el trabajo, el capital y los recursos naturales de manera colectivista, colocando a las personas antes que a las ganancias, eventualmente se socavaría el capitalismo global. 3. Los Estados Unidos tienen la obligación moral de garantizar la estabilidad de las naciones que están experimentando un desarrollo democrático, pero que se ven amenazadas por revolucionarios y terroristas. De hecho, la mayoría de las intervenciones estadounidenses funcionan en beneficio de oligarcas corruptos y egoístas y de militaristas antidemocráticos, que llegan al poder con o sin elecciones patrocinadas por los Estados Unidos. Los oligarcas tercermundistas, así como los cabecillas de sus organizaciones policiales y militares, a menudo son educados en universidades estadounidenses de élite o terminan recibiendo fondos de la CIA. Además, reciben capacitación para la tortura y el asesinato en instituciones estadounidenses dedicadas a la contrainsurgencia. 4. Los cambios sociales profundos deben perseguirse pacíficamente dentro del orden establecido de las naciones en lugar de la agitación revolucionaria. Los políticos estadounidenses sostienen que están a favor de eliminar la enorme pobreza existente en los países más pobres y que no se oponen a los nobles objetivos de la revolución social, sino a sus métodos violentos. Dicen que las transformaciones deben efectuarse de manera gradual y pacífica, preferiblemente a través de la inversión privada y el benigno funcionamiento del libre mercado. De hecho, es más probable que la inversión corporativa disuada la reforma en lugar de alentarla, debido a la extensión de los mercados y la reestructuración de la economía local para que se acople a las necesidades del capital extranjero. El capital financiero internacional no tiene ningún interés en mejorar las condiciones de vida de los pueblos del tercer mundo. En general, a medida que las inversiones occidentales han aumentado en el tercer mundo, las condiciones de vida de los campesinos y trabajadores se han vuelto cada vez peores. La violencia. ¿De quién?
Las personas de todo el mundo no necesitan más inversión corporativa, más bien necesitan la oportunidad de recuperar su tierra, mano de obra, recursos naturales y mercados para ponerlos al servicio de sus propias necesidades sociales. Tal desarrollo revolucionario incita la fiera oposición de los apóstoles del libre mercado, cuya violenta resistencia al cambio social hace que sea imposible considerar una transformación pacífica. Incluso en países como los Estados Unidos, donde se han logrado pequeñas reformas sin revolución, los medios pacíficos empleados han implicado lucha popular y agitación, y una cantidad considerable de violencia y derramamiento de sangre, casi todo infligido por la policía y las fuerzas de seguridad. Es bastante raro que se mencione este último punto en las discusiones sobre la ética de la violencia revolucionaria. El concepto mismo de la violencia revolucionaria es falso, ya que la mayoría de la violencia proviene de aquellos que intentan impedir la reforma, no de los que luchan por la reforma. Al centrarnos en la rebelión violenta de los oprimidos, ignoramos la enorme fuerza opresiva y la violencia utilizada por los oligarcas en el poder para mantener el status quo. Desde ataques armados a manifestaciones pacíficas, arrestos masivos, tortura, la destrucción de organizaciones de oposición, represión de publicaciones disidentes, escuadrones de la muerte, el exterminio de pueblos enteros, etc. La mayoría de las revoluciones sociales comienzan de forma pacífica. ¿Por qué sería de otra manera? ¿Quién no preferiría reunirse y manifestarse en lugar de participar en un combate mortal contra fuerzas despiadadas que disfrutan de todas las ventajas en movilidad y artillería? Las revoluciones en Rusia, China, Vietnam y El Salvador comenzaron pacíficamente, con multitudes de campesinos y trabajadores que lanzaban protestas pacíficas solamente para enfrentarse a la violenta opresión de las autoridades. La protesta pacífica y las reformas son exactamente lo que es negado al pueblo por los oligarcas en el poder. Los disidentes que contraatacan, que tratan de defenderse de la furia represiva de los oligarcas, son entonces llamados revolucionarios violentos y terroristas. Para aquellas élites locales e internacionales que mantienen el control sobre la mayor parte de la riqueza del mundo, la revolución social es una abominación. Si es pacífica o violenta, no es de importancia para ellos. Las reformas pacíficas que reducen la acumulación y ponen en peligro sus privilegios de clase son tan inaceptables para ellos como la agitación social impuesta por una revolución. Las reformas que mejoran las condiciones de vida del pueblo no son materialmente imposibles, ni dependen tanto de los recursos del capital como se nos ha hecho creer. No tiene mayor misterio construir una clínica de salud, ni llevar a cabo programas de racionamiento de alimentos, redistribución de tierras, alfabetización, empleo y vivienda. Tales tareas están dentro de la capacidad de cualquier Estado, si existe voluntad política y tiene lugar una movilización del poder de clase de los trabajadores. Consideremos Kerala, una región de la India donde las acciones de las organizaciones populares y los movimientos de masas han obtenido importantes victorias en los últimos 40 años contra la opresión político-económica, generando un nivel de desarrollo social considerablemente mejor que el que se encuentra en la mayor parte del tercer mundo, y logrado sin inversión extranjera. Kerala tiene una alfabetización masiva, tasas de natalidad y mortalidad más bajas que en el resto de la India, mejores servicios de salud pública, menos trabajadores infantiles, niveles nutricionales más elevados, gracias a un sistema de racionamiento de alimentos subsidiado públicamente, apoyo legal y programas educativos para mujeres, y algunas protecciones de seguridad social para trabajadores y para los indigentes y discapacitados. Además, el pueblo de Kerala alteró radicalmente un complejo y explotador sistema de relaciones agrarias y obtuvo importantes victorias contra las formas más terribles de la opresión de castas. Aunque Kerala no tiene fuentes especiales de riqueza, ha tenido décadas de organización comunista y lucha política que alcanzó y conmovió a un gran número de personas y dio vida a la democracia en la región. Pese a que son escasas las veces en que ha obtenido el poder gubernamental, es el Partido Comunista
el que ha establecido la agenda legislativa básica del pueblo de Kerala, señala el académico indio V.K. Ramahandran. Todo esto no es para negar que muchas personas en Kerala soportan condiciones inaceptables de pobreza. Aún así, a pesar de un bajo nivel de ingresos y recursos limitados, los logros forjados por la intervención gubernamental democrática e impulsados por la acción de masas han sido sustanciales, marcando la diferencia entre una existencia modestamente soportable y la miseria total. Muchos pueblos del tercer mundo producen organizaciones populares dedicadas y capaces, como lo hicieron los comunistas en Kerala, pero generalmente son destruidas por las fuerzas estatales represivas. En Kerala, la agitación y los aportes del pueblo aprovecharon las aperturas democráticas y, a su vez, le dieron más sustancia social a la democracia. Lo que se necesita para el mejoramiento social no son los préstamos del Fondo Monetario Internacional o las inversiones corporativas, sino la organización política y la oportunidad democrática, y la libertad del terrorismo de Estado, patrocinado por Estados Unidos. Los programas de ayuda exterior de Estados Unidos ofrecen otro ejemplo de cómo la política imperialista se disfraza de reforma social en las naciones del tercer mundo. Los programas de ayuda no están destinados a efectuar mejoras sociales significativas. En el mejor de los casos, financian proyectos fragmentados de poco impacto. Más a menudo, se utilizan para socavar los mercados locales, expulsar a los pequeños agricultores de sus tierras, construir las instalaciones de transporte y oficinas que necesitan los inversores extranjeros, aumentar la deuda y la dependencia económica de un país y abrir aún más su economía a la penetración de las empresas multinacionales.